Nos hablaron que en estos meses veríamos la salvación de nuestra casa y yo lo creo. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que la palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Quien nos llamó y quien nos tiene aquí esta mañana es el Señor. Fue el Espíritu Santo el que un día, en su amor, como nos predicaban domingos atrás, nunca dejó de insistirnos y de insistirnos para que nosotros le entregáramos nuestra vida a Cristo. Fue el Espíritu Santo. Cada persona que el Señor le enviaba para que le compartiera de Dios, cada libro que a usted le regalaban, era el Espíritu Santo llevándonos a Cristo. Pero dice que Él no solamente nos ha traído, primeramente, hoy dice la Biblia, que para que nosotros demos fruto, y el primer fruto que nosotros debemos dar es adentro, frutos dignos de arrepentimiento, que haya cambios primeramente en nuestra vida. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro: y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Una vez que él se convirtiera, el Señor confirmaría a los demás. Algo que usted tiene que tener muy claro es que lo primero que necesita realmente es entregarle su vida al Señor por completo, si usted quiere ver la salvación de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha llamado para que llevemos fruto. Y una de las cosas, o la más importante, para que usted vea salvación, se llama orar. ¿Cuál es? Orar. Dice su palabra en el libro de Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Levante su mano y diga: y esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tendremos la petición que le hayamos hecho. Diga conmigo: esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquier cosa que pidamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si usted tiene esa revelación de que la voluntad del Señor es que toda nuestra familia sea salva. Usted leía este texto de Hechos capítulo 16, donde dice el carcelero, luego lo vamos a ver, pero la respuesta que Pablo le dio fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda su familia. Cuando dice la palabra que Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que toda su familia fuera salva. Dios lo ideó que toda la familia de Noé subiera esa arca y fuera salvada. Dios quiere que toda su familia sea salva. Esta mañana a usted tiene que revelársele, así como cuando usted se le ha revelado que Dios quiere que usted sea sanado y que sea prosperado, se le debe revelar que Dios también quiere que toda su casa venga al Señor, le entregue su vida al Señor por completo. Cuando los iba a sacar de Egipto, que habló el Señor y dijo que colocaran la sangre en los linderos y un cordero por familia. Él hablaba por familia, Él no dijo que uno solo sea salvo. Él quiere que toda nuestra familia sea salva. Nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tatarabuelos. Bueno, ya los tatarabuelos no están. No, los de algunos sí. Pero toda nuestra familia, el Señor, tú quieres que toda mi familia sea salvada. Y usted tiene que orar conforme a esas promesas de Dios. Él dice en Lucas que no debemos dejar de insistir, dejar de orar por nuestra familia. Debemos seguir orando, creyéndole al Espíritu de Dios que Él va a traer salvación y convicción de pecado a ellos. Su oración va a traer salvación.
Si usted ora por su familia, ellos van a ser salvos. Dios los va a salvar. Si nadie ora por ellos, usted no va a ver la salvación. Usted tiene que orar, tiene que clamar delante de Dios. Me gusta mucho lo que dice Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. A través de la intercesión de Abraham, Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No dice la palabra Dios se acordó de Lot, dice Dios se acordó. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, acuérdese que él le dijo: Señor, si hubieran 45, si hubieran 20, y Dios le decía: si hubieran esos 20, por esos 20 no los destruiría. Luego le dijo: si hubieran 10, si hubieran 5, finalmente no habían. A la familia de Abraham que estaba en Sodoma y Gomorra. Y estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Usted lo debe saber. Estamos viviendo tiempos que nunca antes una generación había vivido. Una generación totalmente corrupta, corrompida. Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso no hay que negarlo. En días pasados veía como en un país, no recuerdo la verdad cuál es, pero están pasando un decreto para que se aprueben las relaciones entre padres e hijos, porque ya de las relaciones del mismo sexo ya les parece poco. Una señora, escuche eso, una señora por allá en un país pasó una solicitud para que le permitan casarse con el perro. Así como lo oye, así estamos viviendo. Pero la noticia para usted es que si ora, Dios salvará a su familia de Sodoma y Gomorra, como lo hizo con Lot. Usted no puede parar de orar por ellos. El libro de Jeremías capítulo 31 versículo 16, si usted lo va a mirar, no me pierda donde está Hechos 16, pero mire Jeremías 31, capítulo 31 versículo 16, si me lo pueden colocar en el videobin. Jeremías capítulo 31 versículo 16. Si lo tiene, digan amén. Ya viene. Quiero que todos lo puedan leer. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Démelo ahí. Y volverán de la tierra del enemigo. Su familia va a volver de la tierra del enemigo donde está. Va a volver de la tierra del adulterio, del homosexualismo, de la fornicación, del robo, de la hechicería, de la brujería. De donde quiera que el enemigo los tenga, de la idolatría, Dios, conforme a su palabra, promete que nuestra familia volverá de la tierra del enemigo, y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. No importa dónde estén, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su tierra. Sus hijos tienen que volver de la tierra del enemigo. ¿Cuántos están de acuerdo? Usted no puede parar de orar por ellos hasta que ellos no vuelvan de la tierra del enemigo donde están cautivos. Usted tiene que empezar a orar todos los días por su familia. Ore todos los días. Haga una lista de sus hermanos desde el mayor hasta el menor. Haga una lista de sus hijos. Yo lo hice hace años y empecé a orar por cada uno de ellos. Empecé a orar con esa palabra que dice: el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y yo veía que cada vez que empezaba a orar por cada uno de ellos,
eso que el enemigo les había velado, empezaba a soltarlos. Y empecé a orar por mi hermano mayor y a decir: en el nombre de Jesús. Lo primero que hacía era pedirle perdón a Dios por sus pecados. Le decía: Señor, perdona a mi hermano mayor, perdónale por haber abandonado a sus hijos, perdónale por todos los hogares que él ha destruido, perdónale el alcoholismo, Señor, perdónale el adulterio, perdónale todas las cosas malas que él ha hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Y luego me levantaba y decía: en el nombre de Jesús, ato todos los demonios que lo han enceguecido, ato el demonio de adulterio, de alcoholismo que ha atormentado y ha cegado a mi hermano mayor, en el nombre poderoso de Jesús. Y luego seguía con el otro. El menor era el más desatado, que era yo. Pero uno a uno, hasta que empecé a ver la libertad en sus vidas. Si usted se va en su carne a predicarles, no va a hacer nada. Usted necesita orar y orar y orar y orar hasta que vea la respuesta. No puede dejar de orar hasta que usted vea que ellos han sido traídos de la tierra del enemigo. Había una familia, que es la familia Manrique, una familia muy numerosa en ese tiempo, comerciantes de San Andresito. Muchos hermanos, no recuerdo cuántos son, pero una familia muy grande. Y pedí los nombres de todos ellos en ese tiempo, de absolutamente todos. Pero miren, era gente totalmente pagana, idólatra. Era gente que se burlaba de nosotros, pero se burlaba. Era gente que usted nunca se imaginaría que ellos un día buscaran a Dios. Pero todos los días, después que acababa con mi familia, empezaba con los Manrique. Y empezaba a orar por cada uno, desde el mayor hasta el menor. Y ore y ore y ore todos los días por 2 años seguidos. Hoy, el 60% de la familia Manrique asisten a iglesias. Y ahí ya empezó. Después de que Dios empieza la obra, Él no para hasta que no salve a toda la familia. Usted necesita orar. Necesita orar para que ellos sean desatados del poder del enemigo que los tiene cautivos. Usted tiene que predicarles, pero tiene que orar por ellos. Cuando estábamos en el comercio, cuando conocimos de Dios, le predicábamos a todo el mundo, a todo el que se atravesara, le predicábamos. Recuerdo que le prediqué un día que fue al Centro Comercial Providencia, el equipo de Alianza Lima de Perú. Todos estaban ahí y me fui, les prediqué a todos, uno por uno les daba tratado. Le dije: mire, busquen a Dios. Yo estaba recién convertido, con el fuego de Dios en el corazón, pero nunca se me ha apagado. Gloria a Dios. Predíqueles, hábleles de Dios, pero ore. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Orar. Yo sé que la mayoría no lo hacemos. Y tenemos como algo para decir: no, ahí estoy orando, pero no es verdad. Usted tiene que orar por ellos. Porque esta mañana esa palabra que dice: volverán de la tierra del enemigo, estoy aquí para profetizarle de parte de Dios. No hay oscuridad, no hay profundidad, no hay lugares tan terribles a donde la luz de Dios no pueda penetrar y traer a su familia salvación. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Si usted realmente se ha convertido al Señor, tiene el poder para reclamar esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si usted no se ha convertido al Señor, no la puede reclamar, porque hay una condición: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Conviértase de todo corazón al Señor. No pare de orar por su familia.
A partir de hoy propóngase orar. Propóngase orar por ellos de todo corazón. Usted tiene que orar, como le decía, mirando qué es lo que los ha atado. En el libro de Hechos capítulo 13 habla de cómo dice que el versículo 7 que estaba un procónsul que se llamaba Sergio. Y dice que llamó a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Su familia desea oír la palabra de Dios. Sus vecinos desean oír la palabra de Dios. La gente en este tiempo desea oír la palabra de Dios. La gente tiene miedo de las cosas que están viniendo, pero eso va a hacer que se abra el corazón para recibir la palabra de Dios. Pero dice acá el versículo 8: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al cónsul. Usted tiene que discernir qué es lo que primeramente a usted lo quiere apartar de la fe, pero también tiene que discernir qué es lo que quiere apartar o qué es lo que está apartando a su familia de la fe. Acá dice que era Elimas. Entonces Saulo, que también es Pablo, mire cómo oraba. Yo no sé si usted está leyéndolo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ubique el enemigo de sus hijos. ¿Quién es ese amiguito que lo aparta de la fe? Y váyase, no a buscar al amiguito y decirle: hijo del diablo, enemigo de Dios. No, usted cójalo allá en el cuarto secreto, porque es un demonio que opera para apartar a nuestros hijos del Señor y a nuestra familia. Hay algo que se les opone para que ellos no le entreguen su vida al Señor. Usted disciérnalo. Usted mire cuál es el Elimas en su familia. ¿Cuál es el Elimas? Es el adulterio. ¿Cuál es el Elimas? ¿Cuál es el pecado que los aparta del Señor? Y vaya contra eso en el nombre poderoso de Jesús todos los días, porque le aseguro que caerá oscuridad sobre eso que está operando, y la luz de Dios le va a resplandecer, y volverán de la tierra del enemigo, no importa dónde estén. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 16, donde estábamos leyendo, esto es poderoso. Mira el poder que tiene la oración. Acá usted leía que estaba a medianoche Pablo orando. ¿Cómo estaba? Y dice que todos los presos lo escuchaban orar. ¿Qué oraría Pablo? Quizás por la salvación de todas las personas que estaban en esa cárcel, de todos los presos. Él estaba ore y ore y ore. Y dice la palabra en el versículo 27: despertando el carcelero. Dígale al que está a su lado: despierte, carcelero. No, despierte. Escuche. Este carcelero no tenía ni idea lo que estaba pasando ahí, ni supo qué estaba pasando. Es más, uno podría decir hasta los otros presos eran los que deberían haber sido salvos, porque estaban escuchando. Usted tiene una persona en su casa que dice: este sí, ni pa' qué, cerrado, no veo ni por dónde le puede entrar el evangelio. Ore, siga orando. Digan amén. Este carcelero estaba dormido.
Ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo ahí. Y dice que se despertó el carcelero y él vio fue las puertas de la cárcel abiertas y luego entonces se iba a suicidar. Estaba en un cuarto enseguida a punto de suicidarse. ¿Qué esperanza habrá para ese hombre? Pero dice que Pablo le habló y le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces dice que él postrándose, temblando, él no sabía lo que había pasado. Él nunca había ido a la iglesia. Él nunca había ido a un encuentro. Él nunca había hecho una oración de fe. Él no sabía absolutamente nada. Es más, estaba dormido. Pero cuando se despertó, había un hombre que se llamaba Pablo y otro Silas. Estaban oren y oren y oren y oren. Y cuando él vino empezó a temblar y se postró delante de ellos y les dijo: el menos indicado, la persona que uno diría este es el menos indicado de lo que está sucediendo ahí para decir estas palabras: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque la oración de Pablo trajo la presencia de Dios que tocó a esa vida sin ni siquiera saberlo. Siga orando en su casa. La presencia de Dios va a tocar ese hijo. La presencia de Dios va a tocar ese esposo, va a tocar ese hermano. Un día ellos se encontrarán con la presencia de Dios y le dirán: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí fue cuando Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El menos que usted crea, la persona que usted dice: ese hombre no creo que ese familiar, escuche la palabra esta mañana, volverá de la tierra del enemigo donde ha estado y volverá a su tierra. Su tierra es esta, su tierra es la presencia de Dios, su tierra son los caminos de Dios y ahí va a volver. Dios trajo esa revelación a través del Espíritu Santo a este carcelero, así como la trajo a Pedro cuando Jesús les dijo: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y unos le decían, unos dicen que eres Elías, y él les dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted tiene que orar por 4 cosas para su familia y para cada persona que usted le vaya a predicar. Lo primero es que venga una revelación personal de Dios. Esa revelación personal, lo que decía Cristian, tiene que llegar a sus hijos. Esa revelación pudo haber llegado a usted, pero eso no va a salvar a su casa. La revelación de Dios tiene que llegar a sus hijos y a su familia. Usted cuando ore tiene que decirle: Señor, que el Espíritu de Cristo sea revelando la salvación a mi hermano. Que el Espíritu de Dios sea trayendo revelación. Usted tiene que orar que venga una revelación a ellos. La gente que tiene una revelación de Dios nunca se va de la iglesia, nunca se va de Cristo. Pase las pruebas que pase, nunca se va. Esa es una señal que usted tiene una revelación. Pastor, ahí estoy maltratado, herido, apachurrado, el diablo me da duro, pero aquí estoy. Esa es una persona que tuvo una revelación. Usted tiene que orar que ellos tengan un encuentro, como dice Sandy, cara a cara. Que ellos lo vean cara a cara. Ellos necesitan un encuentro cara a cara con Dios, para que Él empiece a resplandecer en sus vidas. Usted tiene que orar que en ellos haya una confesión de Cristo.
que haya una confesión, que ellos realmente confiesen que se decidieron por Cristo. Pero aquí viene lo más importante: usted no puede parar de orar hasta que no venga lo cuarto. Lo cuarto, tiene que haber una confesión pública. ¿Qué significa eso? Que en su trabajo tienen que saber que usted es cristiano, que en el colegio deben saber que usted, joven, es cristiano. Si usted no ha llegado ahí, usted no ha llegado a la última etapa por la que usted tiene que orar por su familia. Ellos todos tienen que saber que son de Cristo. Con mi familia estoy en el proceso. A algunos les falta el cuarto paso, pero yo sigo orando, porque yo sé que todavía les da pena. Algunos en su círculo de amiguis que tienen, les da pena confesar que son cristianos. Y dicen: ah, sí, yo voy a la iglesia a veces, es muy bonito. Ah, y eso sí, piden más que deme, como decía alguien. Y Dios le dice: ah, Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Usted tiene que ya confesar, que sin pena. ¿Usted por qué niega al Señor? Y usted tiene que orar hasta que su familia llegue a ese punto donde no niegue al Señor. Decir: yo voy a la iglesia, pues mis papás van allá, o yo voy de vez en cuando, y eso es bonito, usted debería ir. Uy, la alabanza es chévere. Pues mi hermano, así también Dios, cuando usted le pida, también lo va a confesar de esa manera. Ah, sí, yo lo veo por ahí de vez en cuando, pero no, ese no es hijo mío. Dice que Dios también lo negará. Ore hasta que no se avergüence de Cristo su familia, que todos sepan que usted es cristiano. Ore hasta que cuando hayan esos pachangas y bailes, a usted les dé pena invitarlo, porque saben que usted no comparte eso. Ore hasta que cuando usted todavía va a esas, no, es que toca ir a esto, entonces si a usted todavía le dicen: venga, échese la bailadita, que eso no es malo, llegue al punto donde la gente sepa que usted es santo y que usted es apartado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Muchos le dirán: mire, yo sí quiero buscar de Dios, pero espere que pague las deudas. Yo sí quiero buscar de Dios, pero espéreme un poquito, es que yo como que no he gozado la vida. Dice la palabra en 2 de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. ¿Cuándo? Ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. No es mañana. Dígale a su familia que no es mañana. Cuando le digan: no, déme un tiempito, léale este versículo. Léale cuando dice en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mañana puede ser tarde. Usted nunca puede decir: mañana me consagro, mañana busco a Dios, porque usted no sabe si el mañana lo habrá para usted. El tiempo, dice la palabra, es hoy. Hoy es el día. Este es el tiempo aceptable. Recuerdo que mi esposa les contaba hace unos años, ya conocíamos de Dios, pero uno que dice: no, yo a última hora me arrepiento. Íbamos hacia Cúcuta en un carro y cuando eso, bueno, corría un poquito, ya no. Iba en una curva y hasta ahí me acuerdo. El carro se deslizó. Cerré solo los ojos. Cuando los abrí, o sea, el carro voló. Y cuando abrí los ojos,
Yo vi a mi hermana tan pálida que creí que estaba en el cielo. Era Moisés. Yo dije, aquí morimos todos. Ni supimos qué pasó. Bueno, César decía otra vez que era un niño. Pero usted no sabe a qué horas. Predíquele a su familia hoy. Hábleles que este es el tiempo de gracia, como cuando el arca quedó abierta 8 días más a ver quién se subía, una semana más, y solo Noé y su familia. Este es el tiempo de gracia para predicarles a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien le dice yo asisto a la iglesia, no se trata de asistir a la iglesia, se trata de nacer de nuevo, como dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se trata de que usted sea nueva criatura. No se trata de que usted deje unas cosas y las otras no. No, dice nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Diga conmigo, las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Le voy a dar algunos consejos que le van a servir para predicar. Amén. Siempre busque la guía del Espíritu Santo cuando le vaya a compartir a alguien. Siempre busque la guía del Espíritu Santo. A todas las personas no se les llega igual. A mis hermanos, no a todos se los ganamos igual, a algunos fue fácil. Pero mi hermano mayor, le quiero decir, yo les he contado, él era muy terrible en el mundo, sin conocer de Dios, hizo cosas terribles. Él fumaba, tomaba, yo ya era pastor, ya le servía a Dios. Y cuando él se me acercaba, a mí me daba ese olor a cigarrillo. Y le veía su estomaguito cada vez más gordito de tanto tomar. Y yo lo saludaba de lejos. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo que así nunca lo iba a ganar. Entonces empecé a sobarle la barriga y a abrazarlo. Y lo abrazaba cada vez que iba. Nestícor, gloria a Dios, pronto lo voy a ver en la iglesia. Y lo que yo estaba esperando que él decir de él, él lo dijo de mí. Dijo, uy, el pastor cómo ha cambiado. ¿Cómo la ve? Pero ahí empecé a mostrarle el amor de Dios. Mi hermano ya ha venido acá a congresos. El Espíritu Santo entra al colectivo que él maneja y lo toca, y muchas veces me llama llorando. Él dejó el cigarrillo, dejó el trago, dejó todo. Todo lo que lo ataba. ¿A cuánto le gustaría que dejaran el? Que no sea el médico el que tenga que quitarles, como alguien que viene el médico y le dice, me quitaron el cigarrillo, me quitaron el trago, y le dice a la esposa, pero usted fue al médico o a la DIAN. ¿Sabes? Él empezó a dejar todas esas cosas y hoy va en el 3er paso y medio, porque él ya confesó a Cristo en su corazón y ya a algunos les cuenta, ay, yo soy cristiano, pero yo lo he visto así con él, como con miedito todavía de confesarlo. Usted guíele al Señor cómo llegarle a esa persona. A todos no se le llega igual. Algunos, entre más usted fuerte se ponga, más duro se van a colocar, pero de pronto Dios le dice, cambia eso por el amor, como me pasó con mi hermano, y digan, el pastor cómo cambió. Que digan de usted lo mismo. Segundo, en lo posible que la persona a la que le vaya a testificar esté sola. Amén.
A su familia, al que usted esté orando, cójalo solito. Recuerdo que cuando conocí a Dios, llegué a Cúcuta y me fui para donde mis vecinos. Eso fue un 24 y estaban donde yo tomaba, estaban todos reunidos ahí tomando. Me fui a predicarles. Engallada me acabaron. Pero yo veía uno que se llama Jorge Blanco. Yo a él lo veía diferente, lo que y él como que respetaba. Entonces yo dije, el Señor ya le está abriendo el corazón, me toca cogerlo solito. Y ese día me despedí, feliz año, Dios los bendiga. Y luego lo cogí solito. Jorge Blanco es cristiano hoy en día con toda su casa. Cójalos solitos, búsquelos solitos. Así en manada a veces es difícil, pero si usted los coge solitos y les habla del Señor y de la salvación, es más fácil. Amén. Use la palabra. Generalmente a muchos, o casi siempre sucede. Míreme acá, hay un versículo que Dios unge para su vida. Hay un versículo que Dios unge para su vida y trae salvación. Conocí de un evangelista, de un pastor, de un predicador. Dios salvó mucha gente uno a uno. Y él tenía una frase que Dios le dio y la ungió. ¿Estás listo para conocer a tu Dios? Apenas él le decía, ¿estás listo para conocer a tu Dios? El corazón de la persona se abría. Era una unción especial que había sobre ese versículo que Dios le dio a él. Benny Hinn cuenta cuando tenía su iglesia en Orlando, Florida, que Dios le ungió un versículo para predicarle a la gente, y fue lo que el Señor le dijo a Adán cuando estaba en el huerto, que le dijo, ¿dónde estás? Esas dos palabritas. Pero usted entiende que no es su palabra, sino la palabra de Dios la que está trayendo poder. Entonces él les decía, ¿dónde estás? Y él sabía que no estaba hablando de un lugar físico, sino espiritual. Entonces apenas les decía, ¿dónde estás? Como que el corazón se abría. ¿Dónde estás? ¿Sí ve? Mire a los ojos y dígale, ¿dónde estás, muchachón? ¿Dónde estás? Dígale al que está al otro lado, ¿dónde estás, muchachón? Muchachona. Amén. Cuando usted vaya a compartir de Dios, sea amable. No se deje enojar. Hebreos 5:2 dice, creo que es Hebreos 5:2, pero dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Dice que se muestre paciente con los extraviados, ignorantes. Usted tiene que ser amable, mostrarle el amor de Dios en esa conversación, tener paciencia. Algunos de una serán salvos, otros usted tendrá que perseverar, pero usted no tiene que dejarse enojar. Escuche la persona. Pastor, yo le escuché hasta que me habló del divino niño, ahí ya me enfurecí. Déjelo que hable todo, usted solo escuche. Si usted puede, va apuntando en su corazón y luego a través de la palabra de Dios le enseña. Pero si usted se enoja a la mitad de la charla y dice, no, es que, mejor dicho, que vaya otro y le predique. Usted tiene que oírlo a la persona con paciencia, sin prisa. Cuando usted
usted no es para entrar en polémicas con esa persona. Aún la palabra dice que nosotros debemos evitar esas vanas pláticas y de viejas. A veces hay unas preguntas que hacen raras y usted a todo no puede contestar. Pastor, ¿existen los extraterrestres? Yo le digo, ¿cómo está su casa, su mujer, sus hijos? Venga, breve. Así, preguntas raras. Entonces, ¿sabe qué hacen? Lo embolatan a usted. Y usted termina es por allá buscando a los extraterrestres y luego viene, pastor, le cuento, vi un ovni. No discuta por esas cosas. Habrán cosas, no todo usted lo puede contestar. Si algo de lo que le pregunta le dice, mire, de esto déjeme y oro, y la próxima vez que nos veamos le contesto sobre esto. No es contestar ahí lo primero que se le ocurra. Amén. Y por último, dice la palabra en Isaías 45:22. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vuelva a leer. Mirad a mí. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Diga conmigo, y no hay más. Por último y lo más importante, miren acá, llévelos a que ellos vean a Cristo a través de su vida. Finalmente, el mensaje más poderoso no es el que usted habla, sino el que usted vive. Muéstreles a Dios. ¿Cómo ellos van a querer conocer de Dios si usted es el más chismoso de la casa? ¿Cómo van a querer conocer de Dios si usted es el que más entra en pánico cuando algo pasa? No, nos van a cortar la luz. Auxilio. ¿Cómo van ellos a querer buscar a Dios? ¿O cómo usted les va a mostrar al Señor si usted es el más iracundo? Uy, no, eso va a la iglesia, pero parece que Dios les hace poner muy bravos. A mí me da miedo ir por allá. Es el que no perdona. Son los que viven peleando y agarrados. Uy, los que viven en el segundo y van a la iglesia. Pero usted los viera, anoche no me dejaron dormir. Usted tiene que mostrarles a Dios. Muéstreselos. Muéstrelos a Dios a su familia. No es fácil. Muchas veces quizás te digan cosas. Dice la palabra, todos ofendemos. Usted los ofenderá y ellos se ofenderán. Muchas veces tendrás que pasar por alto ofensas, por amor, por ganárselos. Usted sabe por dónde los lleva. Usted sabe que les está mostrando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Llévelos con su testimonio. Cuide su testimonio. Cuide su testimonio. Que usted se pueda presentar como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que ellos puedan ver que su vida realmente es una vida transparente, que usted lo que dice lo vive de verdad. Entonces ellos van a querer conocer del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Te doy gracias por este tiempo y por este mes, Señor, en que tú has decretado salvación, Señor, para nuestra casa. Papito Santo, Señor, yo te pido, enciende la salvación esta mañana.